el término de alta resolución se refiere a utilizar herramientas diagnósticas en una sola consulta para poder tener una evaluación mucho más completa. Eh, y se trata más bien de dar un enfoque para poder llegar a tener un diagnóstico rápido y certero para los pacientes. En el ejemplo que les pongo aquí es darle el diagnóstico tal cual, un enunciado, por ejemplo, neumonía por influenza, derrame pleural no complicado, exacerbación de POC por virus incisional respiratorio, y así sucesivamente los diferentes diagnósticos. Eh, ¿Por qué esto representa un problema diagnóstico? Porque realmente una consulta tradicional en la que llega el paciente, agenda su cita, lo entrevistamos, lo revisamos y hacemos las diferentes solicitudes para hacer los exámenes, pruebas terapéuticas y demás, pues tenemos mucho retraso en hacer diagnóstico de enfermedades respiratorias y quizás en algunas otras especialidades. Sí, y también se necesitan de múltiples consultas y de exámenes en diferentes momentos, y eso también involucra el desembolso de dinero de parte de los pacientes. Entonces, el modelo de consulta respiratoria de alta resolución se trata de integrar 5 dimensiones diagnósticas: el estado de oxigenación del paciente, saber la función pulmonar, si hay inflamación en la vía aérea, conocer cómo está la anatomía pulmonar en ese momento y saber si la etiología del trastorno o del motivo de consulta es de origen infeccioso o no. Entonces, tomando en cuenta estas dimensiones diagnósticas, uno, tenemos que responder pues ciertas preguntas. La primera es saber el estado de saturación de oxígeno o de oxigenación de la sangre, y pues con la oximetría de pulso podemos conocerla y darnos una idea. Para saber la función pulmonar, disponemos de la espirometría, que ahora ya se puede hacer en consultorio, inclusive se puede hacer en forma ambulatoria. Hay espirómetros ultrasónicos portátiles que los puedes llevar a la calle, al hospital, a la casa del paciente. Hay dispositivos que van a evaluar si hay inflamación activa en la vía aérea, y para eso medimos el FeNO, la fracción exhalada de óxido nítrico. Con el ultrasonido pulmonar vamos a ver cómo está la anatomía de ese pulmón, si tiene colapso, si hay neumotórax, si hay líquido acumulado, si hay neumonía, y si el origen de estos son infecciosos, y para eso tenemos la disponibilidad de las pruebas rápidas, ¿cierto? Al final del día, lo más importante de toda esta consulta y de todos los nuevos términos y de la implementación de la tecnología que podemos utilizar en el día a día, la herramienta más valiosa y más importante que tenemos a la mano es la historia clínica, ¿no? La historia clínica, no importa la especialidad, siempre tiene que ser lo más completa posible y obviamente orientada a detectar cuál es el síntoma predominante que lleva al paciente a la consulta, cuál es el tiempo de evolución y cuáles son los factores de riesgo que pudieran llevar a originar los síntomas y la enfermedad. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto que estamos platicando, podemos diferenciar o podemos tener unos fenotipos respiratorios bien marcados, que al final del día son grandes síndromes que involucran, como se ve en la primera imagen, una lista de varias enfermedades. No nada más porque un paciente tenga tos crónica, pues solamente va a tener EPOC, por ejemplo, o tuberculosis. Hay un número más grande que pueden ocasionar tos crónica. Los pacientes con disnea, la disnea no solamente es de origen respiratorio, puede haber disnea de origen muscular, puede haber disnea de origen cardiovascular, el síndrome de sibilancias y de las infecciones respiratorias, que tenemos muchísimas y que en esta temporada que todavía podemos verlas en consulta. Ahora, la primera herramienta que tenemos para maximizar la diagnóstica y que a la vez es muy subestimada, inclusive al día de hoy, después de la pandemia, donde fueron muy populares los oxímetros de pulso, donde bueno, muchas personas medían la saturación de oxígeno por curiosidad, para saber si tenían neumonía o no. Al día de hoy sigue siendo infravalorada, sigue siendo subutilizada actualmente en la consulta. Y la verdad es que es una medición no invasiva para conocer la saturación de la oximoglobina. La tecnología, pues la verdad es que es muy buena porque vamos a medir un espectro de luz, desde la luz roja hasta la luz infrarroja, y vamos a tener una cercanía a la saturación arterial con una variabilidad de 2 al 3%, dependiendo del tipo de oxímetro, dependiendo de la marca, dependiendo de la tecnología que utilice. Ahora, hay diferentes artículos, hay diferentes formas de medirlo,
y a la vez hay mucha variabilidad en esas mediciones. Entonces, la pregunta del millón con la oximetría de pulso es, ¿en qué dedo lo mido? ¿Verdad? Entonces, de todos los dedos de las manos, ¿en cuál lo mido? Habitualmente o donde más se mide suele ser en los dedos índices y medios. Hay estudios que dicen que, y lo que yo comparto y lo que yo predico es dedo medio de la mano derecha, que es donde realmente se obtienen las lecturas más estables. Pero eso no quita que si yo tengo una medición en otro dedo, que por alguna circunstancia no puedo utilizarlo, pueda yo confiar. La variabilidad es muy poca, o sea, la variabilidad interdigitaria es del 0,6 al 0,7%. Entonces, la recomendación en general para la población es utilizar el dedo medio de la mano dominante. Si soy diestro, pues el dedo medio de la mano derecha, y los que no, el dedo medio de la mano izquierda. ¿Ok? Eh, Otra herramienta muy subutilizada y que personalmente y haciendo la revisión encontré que es extremadamente útil y que en lo personal resuelve por lo menos el 50-60% de los motivos de consulta es la rinoscopía anterior. Y la verdad es que es una técnica sencilla, es una técnica que no requiere de mucho entrenamiento y lo podemos hacer con el paciente solamente sentado, con un espéculo nasal o con un rinoscopio de pinza y una fuente de luz. Y con eso podemos tener podemos visualizar diferentes hallazgos que expliquen por qué un paciente tiene tos de 2, 3, 4, 5 meses de evolución. Podemos diferenciar, por ejemplo, si una mucosa del cornet está pálida, pues podemos sospechar en rinitis alérgica. Si vemos hipertrofia de los cornetes, dependiendo del grado de hipertrofia, pues tenemos que investigar si el paciente tiene alergia, si el paciente tuvo exposición aguda a algo, si el paciente ha tenido traumatismos constantes y si vemos secreción purulenta, pues sospechamos en sinusitis. También otro hallazgo que podemos encontrar, no tan frecuente, es ver unas masas translúcidas que corresponderían a los pólipos nasales. Otra herramienta que es extremadamente útil y que al día de hoy ninguno de los neumólogos podemos prescindir es la espirometría de consulta, en consultorio. Prácticamente la mayoría de colegas que conozco hacen espirometrías, no necesitan enviar a los pacientes a un laboratorio para poder conocer si el paciente tiene obstrucción, si posiblemente tenga restricción, si tiene exacerbación de asma o no. Y la verdad es que nos sirve básicamente para conocer si un paciente tiene obstrucción, en el caso de asma y EPOC, y si puede tener un patrón sugestivo de restricción. Y aquí el grupo de pacientes que más se acerca a la restricción son los que tienen enfermedades cardiovasculares, deformidades de la caja torácica, enfermedades neuromusculares. Al día de hoy, las principales cosas que tenemos que evaluar en la espirometría son la relación que hay con el FEV1 y la FBC, que nos va a decir si el paciente tiene obstrucción o no, conocer el porcentaje de FBC con respecto al predicho y del FEV1, y también si le hacemos la prueba con broncodilatador, que yo recomiendo que de inicio a todos los pacientes se las hagamos, eh, conocer si tiene criterios para reversibilidad, que actualmente son el cambio de más del 12% y 200 mililitros en la capacidad vital forzada o en el FEV1. Ahora, esta herramienta es muy importante y también es muy importante realizar en las primeras consultas porque hasta un tercio de los pacientes que supuestamente tienen asma tienen un diagnóstico incorrecto. Aquí vemos que realmente no se necesita mucho tiempo para poder realizar la maniobra de espirometría. Esta es una paciente consulta, una maniobra muy bien hecha, con un buen criterio de inicio, un buen criterio de terminación y un buen grado de calidad. Entonces, lo único que toma un poquito extra de tiempo en la consulta es explicarle, sacar la boquilla, conectarla y ponerla a soplar. Otra herramienta que al día de hoy es extremadamente útil es el medir si un paciente con síntomas respiratorios tiene activa la inflamación eosinofílica y vamos a medirlo con la fracción exhalada de óxido nítrico. A diferencia de la espirometría, la maniobra es más sencilla, no necesita de tanto esfuerzo. Con un intento que haga el paciente al segundo o tercero ya lo puede hacer mucho más rápido
y fácil que la espirometría. Y la ventaja de poder implementar esta herramienta en la consulta es que podemos saber si el paciente tiene inflamación eosinofílica y eso nos va a decir que va a tener una buena respuesta al uso de corticosteroides. Aquí podemos ver los resultados y se expresan en partes por billón. Básicamente en adultos, si el paciente tiene más de 50 partes por billón, la inflamación es eosinofílica y no hay de otra. Ayuda mucho a corroborar el diagnóstico de asma cuando los pacientes tienen síntomas de bronquitis, cuando la espirometría no da información clara, o sea, no se demuestra un patrón de obstrucción claramente. Si hacemos el feno, varios de esos pacientes que en espirometría han salido negativos, aquí posiblemente van a salir con incremento en el feno. Ahora, una de las herramientas que en lo personal es de mis favoritas es la ecografía pulmonar. Y con la implementación de la ecografía pulmonar, nosotros ya no tenemos que enviar al paciente que se haga una radiografía de tórax. Si sospechamos, por ejemplo, de neumonía, si sospechamos de neumotórax, si sospechamos de edema pulmonar, si sospechamos de derrame pleural. La ventaja es que podemos hacer el diagnóstico en menos de 10 minutos con la ecografía pleuropulmonar. Eh, Aquí hay que tomar en cuenta que tenemos diferentes tipos de equipos. Obviamente un equipo, un ultrasonido que se encuentra en los centros de radiología va a tener mucha más resolución que que los ultrasonidos portátiles, dependiendo del modelo, dependiendo de la marca, pero lo que no va a cambiar es la habilidad del ecografista, ¿no? Entonces uno realmente logrando el entrenamiento adecuado, con cualquier ultrasonido puedes hacer diagnóstico. Para ponerles un ejemplo, la curva de aprendizaje para poder diagnosticar neumotórax con el ultrasonido pleuropulmonar es tan baja como de 4 horas, ¿no? Hay un estudio que se hizo donde valoran a residentes de diferentes especialidades, de nefro, de medicina interna, etcétera, y en un periodo de 4 horas ya todos habían aprendido a visualizar si había o no neumotórax. Y aquí hay que tomar en cuenta diferentes signos que son muy útiles y lo principal es ver si se desliza o no la pleura, ¿no? Ambas hojas pleurales y eso lo conocemos como deslizamiento pleural. Si lo visualizamos es un pulmón que las pleuras están adosadas y si no se visualiza este signo, pues entonces inferimos que el paciente tiene neumotórax. Las líneas A son unos artefactos. Todo lo que vamos a ver con el ultrasonido pulmonar va a ser cómo cambia la interfase de aire con líquido. Entonces, las líneas A son la reverberancia de estas ondas del ultrasonido y los vamos a ver como artefactos horizontales, como unas líneas blanquitas que son equidistantes, ¿cierto? Desde que vemos la línea pleural a las diferentes líneas A van a tener la misma distancia y esto significa que tenemos un pulmón aereado. Un patrón A es un patrón normal. Ahora, estas líneas B que nos van a dar diferentes diagnósticos en cuanto a que hay afectación intersticial del pulmón, ya sea por edema, ya sea por fibrosis pulmonar, ya sea por neumonía, son artefactos que se originan desde la línea pleural. Esto lo podemos ver en el síndrome intersticial y dependiendo del contexto, dependiendo de las características, dependiendo del resto de pruebas que vayamos a utilizar, podemos definir cuál es realmente el trastorno que presenta el paciente. Ahora, para evaluar si un paciente tiene neumonía o no, vamos a ver la consolidación y es el famoso patrón de hepatización pulmonar. Eh, Puede haber broncograma aéreo, puede haber broncograma aerodinámico en el ultrasonido, pero esto facilita muchísimo el diagnóstico. Es casi tan específico, tan sensible y específico como la tomografía, al igual que para detectar derrame pleural, ¿cierto? Entonces, para evaluar derrame pleural, aquí nosotros vamos a ver una imagen anecoica. Aquí ya les puse en la imagen cuál es el diafragma, cuál es el pulmón colapsado, cuál es la zona de líquido. Toda la parte negra que no regresa a ecos es la parte de líquido pleural. Y aquí podemos ver los diferentes patrones ecográficos y es muy sencillo realizarlos en la consulta y poder llegar al diagnóstico del paciente con ayuda de la oximetría, con ayuda de la historia clínica, con ayuda de la auscultación y con ayuda de
las pruebas de función pulmonar. Y otra cosa también muy importante y que también me ha resultado muy útil en la consulta es conocer si el paciente tiene tos de origen infeccioso o, no, o de un origen infeccioso, si la tos es de origen viral o es de un origen bacteriano. A diferencia con las pruebas de PCR, las pruebas de PCR tardan en reportar el resultado. El paciente tiene que salir del consultorio, tiene que ir a otra unidad, tiene que pagar otro costo, tiene que irse, esperar el resultado, ya sea que regrese físicamente al consultorio o que te envíe el resultado. Con la ventaja de las pruebas rápidas, la verdad es que cuando los he utilizado en el consultorio, el diagnóstico ha sido 15 minutos en lo que tarda en tener el resultado. Y la verdad es que tiene muy buena especificidad, tanto las pruebas de influenza como las pruebas de SARS-CoV-2, como las pruebas para BCR. La especificidad va rondando el 95% y la sensibilidad igual va rondando ahí el 50, 70, 60%. ¿Es cierto? Entonces, eh, justo en la época post pandemia, cuando no sabíamos si la tos era todavía todo era coronavirus y de repente empezaron a brotar otro tipo de gérmenes como el BCR, que hubo una temporada donde hubo muchísimo brote de BCR, o si empezaba también a surgir influenza, hacer la diferenciación entre estos es bastante importante porque pues BCR actualmente no tiene para adultos, no tiene un tratamiento específico, tenemos medidas de soporte, etcétera, ¿verdad? Pero para influenza sí tenemos un antiviral. También para poder saber si el paciente tiene en las fases iniciales de la enfermedad de coronavirus y también si es influenza, pues también tratamientos que no tendríamos que darles para evitar complicaciones o efectos secundarios, ¿cierto? Al igual aquí tengo la imagen comparativa del resultado de las pruebas rápidas con una prueba de PCR, que esta prueba de PCR es de un paciente hospitalizado. Ahora, en el paciente hospitalizado tiene características muy diferentes al paciente que es ambulatorio, al paciente que va a consulta, pero tener una rapidez en el diagnóstico y dar tratamiento adecuado, esa es la ventaja que podemos obtener cuando implementamos este tipo de herramientas y de pruebas rápidas. O sea, no pruebas rápidas únicamente las pruebas antigénicas, sino pruebas rápidas diagnósticas que podemos utilizar en el consultorio. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta este nuevo modelo, tomando en cuenta estas herramientas, en, que si bien en un inicio e individualmente no son sencillas de utilizar, requieren cierto entrenamiento, también involucra un costo extra para nosotros o para quien vaya a dar la consulta, en el largo plazo el beneficio para la población va a ser mucho mayor, va a ser superior que hacerlas en forma individual, que hacerlas en forma espaciada en diferentes tiempos. ¿Ok? Ahora, quiero mostrarles un caso de, para poder ver cómo funciona la integración de todo este tipo de pruebas en una sola visita. O sea, si tenemos que una mujer de 36 años que es profesora, aparentemente sana, sin comorbilidades, que no fuma ni tiene factores de riesgo de exposición ni para apnea del sueño, hablando específicamente de factores de enfermedad pulmonar, se presenta 2 días con fiebre, con tos seca leve y disnea leve al hacer sus actividades cotidianas. La revisamos, tiene 37.2 de temperatura, frecuencia cardíaca de 104, 22 de respiraciones por minuto y aparentemente saturando normal al aire ambiente, 93%, ¿verdad? Pero resulta que, como se sentía mal, fue primero a urgencias, le hicieron una radiografía y aparentemente normal. El reporte de radiología dice que no tiene nada y que se correlacione con la clínica, que estoy completamente de acuerdo. Pero en la exploración le encontramos que los ruidos respiratorios están disminuidos en la región infraescapular derecha. Y si nosotros tratamos de visualizarlo en la radiografía, pues aparentemente no vemos ninguna opacidad, no vemos nada que sugiera que hay alguna normalidad ahí, ¿cierto? Pues y hasta este momento nosotros qué diríamos, la radiografía está normal, la paciente está normal, ¿qué le hacemos? Si surge la duda, pues entonces hacemos uso de nuestro arsenal diagnóstico. En lugar de tener todas estas opciones de darla de alta con paracetamol, de mandarla que se haga una tomografía a algún laboratorio especializado,
Podemos hacer ecografía pulmonar o le damos antibiótico terapia de forma empírica. Pues resulta que al hacerle el ultrasonido pulmonar, vemos la presencia de líneas B, que se ven muy claramente ahí, vemos más de 3 líneas B en esa ventana. Claramente es un patrón B focal. Y al hacer la prueba rápida, pita positivo para influenza. Entonces ahí nosotros ya podemos, como en la presentación inicial, darle un diagnóstico claro en un solo enunciado y eso nos va a garantizar que el tratamiento que le demos sea correcto y que la paciente mejore, ¿cierto? Entonces podemos decirle, ¿sabes qué? Pues tú tienes neumonía adquirida en la comunidad por influenza A. Una radiografía de tórax aparentemente normal, pero ya identificamos con una prueba más que es todavía superior a la radiografía, que es la ecografía, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a tener ciertos puntos de aprendizaje con este caso clínico, que la radiografía de tórax, y no nada más la radiografía, muchas pruebas convencionales diferidas pueden ser normales. En el caso de neumonía temprana, la radiografía no va a demostrar opacidades, pero el ultrasonido sí, esa es una de las ventajas que tenemos. Aparte de detectar estas zonas de consolidación subpleural pequeñas, comparándola con ultrasonido pulmonar, por ejemplo, para que veamos derrame pleural en una radiografía, dependiendo si la proyección es AP o es lateral, pues alrededor de 150 a 200 mililitros más o menos. Con el ultrasonido podemos visualizar derrames tan pequeños como de 5 a 10 mililitros, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas que vayamos implementando van dándole un plus a la consulta, van haciendo que todavía nuestros diagnósticos sean más certeros y por ende el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes. Y las pruebas rápidas antigénicas nos van a ayudar a identificar el origen de esta neumonía, que en este caso resultó ser viral. Entonces, pues a la paciente nos evitamos darle antibioticoterapia innecesaria, evitamos darle esteroides sistémicos que van a incrementar el riesgo de mortalidad en caso de influenza y le damos tratamiento específico para influenza. Entonces, el nuevo modelo de consulta respiratoria de alta resolución, pues implica utilizar nueva tecnología, pero la tecnología no es futurista como nosotros pudiéramos creer, sino es la tecnología que nosotros tenemos a la mano con herramientas que si bien, insisto, requieren cierto tipo de entrenamiento, una vez que las dominamos, vamos a maximizar el diagnóstico de los pacientes. Ya para concluir, yo quisiera compartirles que el objetivo de nombrar la consulta respiratoria de alta resolución es para integrar todas las herramientas diagnósticas rápidas en la consulta habitual. Y insisto que esto es el fundamento de la charla, incrementar la precisión diagnóstica y mejorar y hacer más rápida la toma de decisiones clínicas en beneficio de los pacientes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si tengan algún comentario. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Este es el momento. Si hay alguna duda, alguna pregunta a través del chat o bien si desean abrir su micrófono, les invito a fortalecer juntos las preguntas para que también podamos llevarnos información de valor. Y bueno, les invito a aprovechar también al doctor que se encuentra con nosotros. ¿Alguna duda, alguna pregunta a través del chat? Nos acompaña el doctor Daniel Arroyo Álvarez y nos dice, buenas noches a todos, saludos desde Iguala Guerrero. Qué gusto, doctor, que nos acompañe. Bien, si hay alguna duda, estamos aquí pendientes a través del chat. Igual vamos a estar aquí. Nos deje de compartir, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, en este momento ya estamos viendo su pantalla. Ujú. Muy bien. Pues bueno, para mí ha sido un placer compartir este término que la verdad al inicio me generó cierta incertidumbre, pero me agrada mucho porque hay literatura que trata de hablar del tema, hay literatura que explica lo que implica el retraso en las enfermedades. Específicamente hablando de neumología,
donde más se tiene documentado esto es en hipertensión pulmonar. No es lo mismo el retraso diagnóstico de apnea del sueño, por ejemplo, que el descontrol de los pacientes no va a ser tan agudo, no va a ser tan notorio el deterioro como con hipertensión pulmonar. El retraso para el diagnóstico de un paciente con hipertensión pulmonar puede ser de hasta 2 años. Entonces, 2 años de perder función pulmonar, 2 años de perder función del corazón, 2 años de vida que pierden los pacientes. Ningún trastorno es menor o mayor que otro, pero hay unos que tienen mayor repercusión en la vida de los pacientes y no solamente en el paciente, porque la enfermedad no es únicamente del paciente, sino lo involucra a él directamente, nos involucra a nosotros como prestadores del servicio de salud e involucra también a los cuidadores y al resto de personas con los que tienen que interactuar día a día. Pues con el jefe que tiene que pedir permisos, algunos necesitan desplazarse de forma especial. Entonces, si empezamos poco a poco a integrar este tipo de herramientas y de agilizar el diagnóstico de los pacientes, pues este tipo de enfermedades catastróficas, como es la hipertensión pulmonar, pues van a reducir el tiempo para el diagnóstico y que los pacientes se beneficien mejor y más rápido de los tratamientos adecuados. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos. Es para mí un verdadero placer organizar estas conferencias y quiero compartirles, este mes de marzo ha sido un mes muy emocionante en la medicina porque el día de hoy es la celebración del riñón y hace algunos días, en inicio de marzo, tuvimos la concienciación, ¿no?, sobre la parte de detección de BPH, sobre el cáncer cervicouterino, y el 23 de marzo es Día de la Tuberculosis. Y como lo dice la Organización Mundial de la Salud, en su lema, el lema que tiene es: sí podemos poner fin a la tuberculosis. Y bueno, vamos a tener uno de los mejores médicos en la parte de tuberculosis, de experiencia ya en toda esta área, con su clínica de tuberculosis y todos los estudios que tiene, el doctor Doria Buridán Núñez Ovilla. Normalmente él nos acompaña una vez al año, solamente una vez al año, y lo celebramos el día 23, que es la conmemoración del Día de la Tuberculosis. Queremos que se puedan hacer tamizajes oportunos en cada una de las patologías y lo vamos a tener. Esta conferencia no va a ser en jueves, es importante compartirles, porque vamos a agarrar el día de conmemoración, que es el martes 23 de marzo. Y vamos a tener un evento presencial aquí en Puebla sobre BPH el día 26, así que si desean venir a acompañarnos, vamos a tener un gran evento también en conmemoración del cáncer cervicouterino, que también se conmemora el 26 de marzo. Tenemos diferentes eventos y bueno, todos queremos compartirlos con la comunidad médica, que nos puedan acompañar físicamente, presencialmente, poder abrazarlos y bueno, también virtualmente, que hemos podido crecer ya en esos 3 años que hemos realizado estas conferencias. Así que les invito a agendar el día martes 23 a las 8:30 de la noche con la conmemoración de la tuberculosis con el doctor Dorian Buridán Núñez Ovilla. Y bueno, muy contenta de haber estado el día de hoy aquí. Gracias, doctor Pavel. Sé que andaba con muchas actividades, verdaderamente es una bendición poderlo haber tenido y que nuestra gran comunidad médica pueda llevarse un poquito de más sabiduría, más conocimiento y sobre todo más herramientas para poder implementar en la consulta. Deseo que pasen una excelente noche y bueno, siempre vamos a estar para servirles.